Wilson sedujo a su víctima con un trato elegante hacia ella. Le preguntó si tenía la oportunidad de llevarla al trabajo. Ella aceptó. Empezó a conducir y al final del trayecto Diane, que era el nombre de la mujer que recién conocía, habría intentado descender del vehículo. El hombre empezó a forcejear con ella, luego se abalanzó contra su garganta y la oprimió con todas sus fuerzas, cerrando sus vías respiratorias. Él pensó que Diane ya había muerto, pero en realidad solo había perdido el conocimiento. Tras buscar un lugar adecuado para deshacerse de su víctima, el hombre notó que seguía con vida. Sin dudarlo, la bajó del vehículo y luego, con el mismo carro que además era robado, empezó a pasar por encima de Diane una y otra vez hasta que se aseguró de que ella ya no respiraba. Cuando abandonó el cuerpo, estaba casi irreconocible. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo a Norma, que me escribió: gracias, muchas gracias a ti por tu apoyo, lo recibo con enorme gratitud. Espero que la vida esté marchando de maravilla, espero que tu familia y tú te encuentres muy bien. Te envío un beso del tamaño de los océanos, te deseo una hermosa semana y un fuerte abrazo para ti, mi querida leyenda. También quiero agradecer a Carlos Álvarez, que me escribió: Tess, haces un gran trabajo de investigación, que sigan los éxitos personales y profesionales. Saludos desde Perú. Hey, muchísimas gracias por tus lindos deseos. También quiero lo mejor para ti, para tu familia. Espero que la vida te sonría mucho. Te envío un fuerte abrazo hasta tu bello país, Perú. Cuídate mucho. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál ha sido la experiencia más aterradora que has vivido o que te han contado, pero que sea real? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Las personas que estén familiarizadas con el universo cinematográfico de Marvel o que simplemente tengan alguna relación cercana con la industria cultural de la actualidad, el nombre de Wade Wilson seguramente les sonará familiar. Si tal vez tú no sabes quién es este personaje, se trata ni más ni menos que de un personaje de ciencia ficción. Para ser más preciso, es el nombre de pila de Deadpool, quien en los últimos años se ha convertido quizás en uno de los personajes más queridos y aclamados por los fans de Marvel. ¿Qué tiene entonces que ver un personaje ficticio con un caso de la vida real? ¿Es que vamos a hablar de los crímenes de un personaje literario o cinematográfico? La respuesta inmediata es que no. La persona de la que hablaremos el día de hoy es un hombre real, de carne y hueso. Su nombre también es Wade Wilson. A diferencia del personaje cinematográfico, quien fue concebido en 1991, el Wilson que nos interesa el día de hoy nació en 1994 en Estados Unidos. Desde su más tierna infancia, la vida de Wade no fue fácil. Sus padres, dos jóvenes adolescentes que no querían ser papás, decidieron darlo en adopción. Candy y Steph Wilson fueron quienes se hicieron cargo del pequeño y procuraron criarlo de la mejor forma. Durante los primeros años, el joven no representó mayor problema. Aunque no era un estudiante brillante ni destacaba en el colegio, era responsable y podríamos decir que algo disciplinado. Cuando ingresó a la secundaria, empezó a tener más dificultades académicas, pero esto desde luego no fue un síntoma de alarma para los familiares. Sin embargo, cuando empezó a estudiar en la preparatoria, empezaron a aparecer los problemas. El joven empezó a sufrir cambios drásticos de humor, se enfurecía con facilidad y le resultaba difícil mantener contacto con las personas. Durante esa época, Wade les contó a sus padres que sentía una presencia sobrenatural que lo acechaba todo el tiempo. Por este motivo, el joven tuvo que ser internado en contra de su voluntad durante algún tiempo en un hospital psiquiátrico. Por fortuna para él, su estadía fue tan solo de un día, pero esto marcó un antecedente. Según se sabe, no hay mucha más información de la adolescencia de Wade, pero se sabe que a partir de ese momento su vida cambió por completo. Fue expulsado de la escuela preparatoria por consumo de sustancias prohibidas y por un comportamiento que afectaba a sus compañeros y profesores. De momento, lo único que vinculaba a Wade Wilson con el personaje de ficción era su nombre. Sin embargo, eso no tardaría en cambiar.
Durante los años siguientes, Wade Wilson había continuado con su vida de manera casi anónima, conocido solo por un puñado de personas. Wade, aprovechándose de su apariencia física, había entendido desde muy temprana edad que era un seductor nato. A lo largo de su vida había tenido múltiples relaciones y esto le había dado la posibilidad de entender bien cómo funcionaba el lenguaje no verbal. También había aprendido muy bien a decir lo que las personas querían escuchar en el momento correcto. Aunque para muchas personas era una buena persona y alguien muy amable, en realidad era un sujeto sumamente manipulador y que escuchaba atentamente a otras personas siempre y cuando pudiera obtener algo a cambio. Para el 2019, Wilson tenía 25 años y había tenido múltiples relaciones tormentosas. El 5 de octubre de ese mismo año, el hombre llegó a una concurrida discoteca ubicada en Fort Myers, California. En un principio llegó al lugar en compañía de su pareja, Melissa Montanes, pero luego de una discusión, ella abandonó el lugar. Allí conoció a Christine Milton y a su amiga Stephanie Johnson. Wilson empezó a hablar con las dos mujeres y, puesto a que era un seductor nato y sabía muy bien identificar las señales más sutiles alrededor del juego de la seducción, notó que Christine se sentía atraída por él. En adelante, Wilson empezó a hablar con las dos mujeres y ninguna de ellas se mostró indispuesta o asustada. Él era un hombre sumamente carismático y atractivo. En todo momento se había mostrado servicial y amable, y ellas se habían sentido muy tranquilas con su compañía. A cada minuto que transcurría, Christine se sentía más atraída. Wilson había tocado las notas exactas para evocar en Christine la melodía de la atracción. A lo largo de la noche, el hombre habló de sus proyectos, de sus ambiciones, mientras sutilmente iba envolviendo a la mujer entre sus redes. Al cabo de un par de horas, parecía que aquel grupo se conocía de toda la vida. Wilson se había ganado por completo la confianza de las dos chicas. Luego de esto, el hombre dio el siguiente paso e invitó a las dos mujeres a una fiesta que tendría lugar en la casa de un sujeto llamado Jason Shepard. Una vez allí, se dio el primer beso y lo que había empezado como un simple coqueteo terminó como un gusto materializado. El resto de la madrugada del 6 de octubre, Wade Wilson y Christine estuvieron juntos y disfrutaron de las mieles del romance. Durante ese tiempo, el hombre se sinceró con la chica y le contó sobre su dura infancia. Le dijo que era adoptado y que a los 18 había encontrado a su padre biológico y que éste, en vez de alegrarse por el reencuentro, lo había rechazado. Al mostrarse como una persona vulnerable, Wilson no paraba de ganarse la confianza de Christine. Todo lo tenía muy medido. Una vez la fiesta llegó a su fin, el hombre le propuso a Christine que se fueran juntos. Ella aceptó y lo invitó a su casa. Según apuntan algunos medios, Stephanie los acompañó hasta la vivienda, pero luego la abandonó al cabo de un rato, pues tenía que ir a trabajar. Tras llegar a la casa de Christine, ubicada en Cabo Coral, los dos amantes compartieron lecho durante un tiempo. De repente, y sin que la mujer lo sospechara siquiera por un momento, Wade se abalanzó contra ella. Toda la violencia que se había ido acumulando a lo largo de muchos años en la mente de aquel hombre estalló en ese momento. Sin el más mínimo remordimiento, Wilson estranguló a Christine, quien trató de defenderse, pero sus intentos fueron en vano. Una vez acabó con la vida de aquella mujer de 35 años que había conocido tan solo un par de horas antes, tomó las llaves del auto de ella y la robó. Aunque acababa de cometer un asesinato, la sed de violencia de Wilson no se había calmado. En realidad, había sucedido todo lo contrario. Ese primer contacto con la muerte había despertado en él un sanguinario ímpetu que debía ser materializado cuanto antes. Luego de tomar el coche de Christine, el sujeto empezó a deambular por las calles. La gente que se lo cruzaba ignoraba por completo que estaban ante un asesino. También esto lo ignoró Diane Reese cuando el sujeto detuvo el auto de Christine al lado y le preguntó por una dirección concreta que él dijo no conocer. Wilson notó ciertos ademanes, gestos imperceptibles y aprovechó la oportunidad para desplegar todo su potencial seductor. En una pequeña charla que no duró más de un par de minutos, el hombre le propuso a Diane llevarla hasta el trabajo. Ella aceptó la propuesta, fue la víctima
de un asesino lleno de artimañas y que con su rostro inofensivo y su seguridad en sí mismo lograba ganarse la confianza de las personas rápidamente. Wilson empezó a conducir y al parecer en un determinado momento Diane habría intentado descender del vehículo. El hombre se asustó y empezó a forcejear con ella, luego se abalanzó contra su garganta y la comenzó a oprimir con todas sus fuerzas. Él pensó que Diane ya había muerto, pero en realidad solo había perdido el conocimiento. Tras buscar un lugar adecuado para deshacerse del cuerpo, el hombre notó que ella seguía con vida. Sin dudarlo, la bajó del vehículo y luego, con el mismo carro robado, empezó a pasar por encima de Diane una y otra vez hasta que se aseguró de que ella ya no respiraba. Cuando abandonó el cuerpo, estaba casi irreconocible. A pesar de que aquella mañana ya había cometido 2 crímenes y de que su faceta más violenta se había apoderado de él, todavía no se sentía satisfecho y en consecuencia condujo hasta la casa de su pareja Melissa, ubicada en Fort Myers. Una vez llegó hasta la casa de ella, Melissa empezó a hacerle reclamos, pues al parecer Wilson la noche anterior le había robado el vehículo también a ella y cuando lo vio llegar en un vehículo diferente se estremeció de la ira. Melissa lo insultó por irresponsable. Lo que ella no sabía es que en ese momento Wilson no era el cordero manso que había jugado a ser durante la mayor parte de su vida. Ahora él mostraba su verdadero rostro y ante los gritos de ella, el asesino que llevaba en su interior salió a la luz nuevamente. Wilson empezó a atacarla. En sus ojos inyectados en sangre se podía reconocer la violencia que el hombre había ido acumulando a lo largo de todos los años de su vida. En un principio el hombre la sacó de la casa y trató de meterla en el carro, pero logró ponerse a salvo, aunque solo por unos instantes, pues el sujeto volvió a alcanzarla y empezó a golpearla nuevamente. Melissa veía con espanto que ese ataque no era producto de la rabia por la discusión. En cada golpe que el individuo le lanzaba, había una clara intención de acabar con la vida de ella. Este pánico se confirmó cuando Wilson empezó a estrangularla. Melissa sintió alrededor de su cuello las manos de aquel hombre con el que tantas veces había compartido. La fuerza con la que apretaba aumentaba y se sentía a punto de desfallecer. Justo en el momento en que ella pensó que ya no podía aguantar, Wilson se detuvo y salió corriendo. Una vez Melissa estuvo lo suficientemente bien como para levantarse del suelo, se comunicó con las autoridades e informó que su pareja la había agredido y que había tratado de asesinarla. Las autoridades ya habían recibido reportes por parte de varios vecinos de una pelea entre un hombre y una mujer, por lo que pocos minutos después de haber colgado el teléfono, las autoridades llegaron hasta el paradero de ella. Melissa tenía varios signos de violencia. Wilson le había mordido una oreja de manera salvaje. Las autoridades tomaron la denuncia y trataron de ubicar rápidamente al sujeto en cuestión. Afortunadamente, los oficiales le siguieron la pista al hombre y al cabo de un par de minutos lo encontraron aparcado frente a un reconocido restaurante de la zona. Una vez allí fue confrontado por los oficiales, sin embargo el hombre huyó rápidamente del lugar. La policía trató de ubicarlo nuevamente y recibió un reporte de un hombre a las afueras de Fort Myers de que un hombre llamado Wade Wilson, amigo suyo, había llegado a su local envuelto en sangre y pidiéndole que lo ayudara a ocultarse de las autoridades. Antes de que los oficiales llegaran al lugar, el sujeto volvió a escapar. Durante todo el día, las autoridades trataron de ubicar al sospechoso en Fort Myers y sus alrededores. No obstante, el sujeto fue imposible de ubicar. A lo largo de ese día, las autoridades recibieron información de que una mujer llamada Christine Milton había sido asesinada en Cabo Coral y que el principal sospechoso también era Wade Wilson. En consecuencia, la búsqueda del prófugo se intensificó. 2 días después, el 8 de octubre, las autoridades llegaron hasta un hogar abandonado que antes había pertenecido a una pareja de jubilados. Allí encontraron a Wade Wilson. En el lugar habían grandes cantidades de alcohol y de sustancias ilegales. Según reportes de las autoridades, el sujeto llevaba al menos 3 días sin dormir. Al día siguiente, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Diane Ruiz
Ruiz en un terreno baldío ubicado detrás de un local llamado Sam's Club. El principal sospechoso de aquel crimen también era Wilson. El 19 de noviembre de ese año se llevó a cabo la acusación formal contra el implicado. Fue en esa oportunidad que el rostro de Wade Wilson fue conocido por todos. No obstante, la apariencia del sujeto cambiaría drásticamente hasta que se llevara a cabo el juicio en su contra. Pese a la gravedad de las acusaciones, el juicio en contra de Wade Wilson se llevó a cabo en el año 2024. Este se dilató debido a la pandemia que recién pasamos, pero también en buena medida por el comportamiento de Wilson, quien durante esos años trató de fugarse de prisión y estuvo vinculado con el comercio de estupefacientes en la cárcel. Adicional a esto, el sujeto recibió una denuncia por parte de una expareja por maltrato y abuso íntimo. Cuando Wade Wilson apareció nuevamente ante las cámaras, su aspecto físico había cambiado por completo. El sujeto tenía el rostro lleno de tatuajes, incluidos una esvástica debajo de uno de sus ojos y una especie de sonrisa cosida alrededor de su boca. Durante los primeros testimonios en su contra, el sujeto permaneció postrado en su silla y hacía gestos de indiferencia, algo que no pasó desapercibido ante los ojos de los medios, quienes empezaron a darle al caso una tremenda exposición, y fue así como apodaron a Wade Wilson como Deadpool Killer. En los 29 testimonios en su contra hablaron diversas personas, desde Stephanie Thompson hasta la pareja de Diane Ruiz. Sin embargo, un punto álgido del juicio fue cuando el propio padre biológico del hombre testificó en su contra. Según el hombre, Wade lo llamó el 6 de octubre para contarle que había asesinado a 2 mujeres. Según el relato del padre, el sujeto había intentado en todo momento contagiarlo con su alegría. Según los fiscales encargados del caso, no había duda sobre la culpabilidad de Wilson en los crímenes que se le imputaban. Además, señalaron que el sujeto había seguido un modus operandi para llevar a cabo los crímenes que hizo y que esto demostraba premeditación. Luego de escuchar a la defensa y a los fiscales, el jurado encontró culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado, hurto agravado, agresión y hurto menor al señor Wilson. El 25 de junio, el jurado recomendó la pena capital para Wade Wilson. El rostro del hombre fue imperturbable. A día de hoy, 25 de julio, el juez no ha tomado la decisión sobre la pena que Wilson deberá pagar por sus crímenes. Uno de los factores por los cuales este caso se ha vuelto tan viral es porque miles de mujeres en redes sociales han expresado su solidaridad con el asesino. Para muchas de ellas, el hombre es demasiado atractivo para ser condenado a prisión o a pena de muerte. Naturalmente, quienes promueven esta serie de ideas han sido un grupo muy reducido de personas a quienes se les ha dado más visibilidad de la que merecen. La mayor parte del mundo está de acuerdo en que este macabro asesino merece una pena ejemplar por todas las atrocidades que cometió y por la soberbia que demostró en cada una de las sesiones de su juicio, pues nunca se mostró arrepentido ni pidió disculpas a los familiares y amigos de las víctimas. Y antes de irme, quisiera extender una pequeña reflexión sobre a quienes estamos admirando hoy en día. Y estamos admirando las cualidades de las personas por algo que resulta francamente banal, como la apariencia física. Yo no estoy de acuerdo con que se admiren a ningún tipo de criminales. Ha pasado desde tiempo atrás. Ha pasado desde Richard Ramírez, Ted Bundy, Cameron Herring. Muchos personajes que han cometido crímenes han sido admirados por su belleza, y hay personas que dicen que por lo bellos que son, pues no merecen una justicia ordinaria, incluso cuando han cometido atrocidades. Entonces, quiero dejar esa cuestión, esa pregunta: ¿a quiénes estamos admirando y por qué admiramos a esas personas? ¿Por qué más bien no admiramos a los matemáticos, a las personas académicas, a personas que han trabajado en pro de la humanidad, a las personas que cuidan del medio ambiente, a todas aquellas personas que hacen trabajos de labores sociales, que cuidan de los animales que están en condiciones vulnerables? Todas estas personas sí merecen ser visibilizadas y claro que merecen ser admiradas, pero un criminal nada más porque es lindo, francamente nos deja en una posición de sociedad muy cuestionable. Nada más eso, que quede como pequeña reflexión.
Y ahora sí, si te gustó el caso de hoy, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.